Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Bendecidos? No voy a decir triste, pero es un poquito de pensar porque nos faltan algunas personas y pues se extrañan. Algunas de ellas les he dado, si me lo permiten decir, un jaloncito de oreja. Le he dicho, hermano, hermana, ¿qué pasó con usted? Pero he entendido, hermano, y aquí pues es para vergüenza de cada uno de nosotros. Al cristiano no se le tiene que andar empuje y empuje y empuje. Sí se le anima, sí se le llama, ¿por qué no? Pero al cristiano o a usted o a mí no se nos tiene que andar empujando. Porque usted para ir al trabajo nadie lo empuja porque es una necesidad. Porque usted para comer nadie lo empuja porque es una necesidad. Para beber agua es una necesidad. Si el gobierno le pide algo, usted lo hace porque son necesidades. Sin embargo, a mí no me gusta andar empuje y empuje gente. A veces me dicen a mí, ¿por qué no llama a fulano? ¿Por qué llama a sutano? No, pero tranquilo, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos y mandarles un mensaje, hacerles una llamada y que Dios se encargue. Ahorita decía, pues extrañamos personas que no están en medio nuestro, personas que ya tienen ratito, que no vienen, pues que Dios supla sus necesidades y que si están cayendo en un letargo espiritual o se están dejando caer, porque esa es otra cosa, no es de que uno caiga, hay un proceso para caer en el estado espiritual frío, ¿verdad? Hay un proceso. Es como aquel que dice, caí en pecado. No caíste en pecado. Primero lo meditaste. Después diste el primer paso y después, ¡pum!, te sumiste en el pecado. ¿Sí o no? Entonces, las cosas así son. Y ahorita que toco este tema, lo he dicho, usted me ha venido escuchando. El cristianismo no es fácil. Es para hombres, es para mujeres, es para machos, decía alguien. El cristianismo es para valientes. Y mientras más vaya avanzando el tiempo, la cosa se va a poner más difícil en el sentido espiritual. Porque siempre recuerdo aquellas palabras del Señor Jesucristo cuando le dice a sus discípulos, cuando Él ya va a ser entregado o cuando ya lo van a traicionar, donde dice que la hora de las tinieblas ha llegado. ¿Ustedes recuerdan esa palabra? Es tiempo, la hora de las tinieblas ha llegado, indicando que el reino de las tinieblas, los demonios, Satanás, se ha levantado. Es como decir, percibo, discierno que ya ha llegado la hora en que se levanta todo el ejército infernal contra mí. Ahora, eso lo discernió Jesús. Ahora, yo discierno, según la Biblia, según lo que veo, cómo está el cristianismo, cómo está la política, la religión, la economía, etcétera, la naturaleza, el mundo. La hora de las tinieblas avanza bastante, pero también el reloj de Dios está avanzando y avanzando. No es de que aquí se lleva la gloria el reino de las tinieblas, porque mientras más mal se pone la cosa, más buena la cosa viene. Mientras más mal se pongan las cosas, más buena se pondrá una cosa que acontecerá. ¿Cuál es? El arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Así es que pues estamos a punto de ese suceso. No se distraiga, manténgase en oración, vigilando, orando, leyendo la palabra de Dios, etc. Y pues vayámonos preparando para el viernes, la vigilia. Duerma estos días para que el viernes, que nos vayamos como a las 3, 4 de la mañana, usted vaya fresquecito a trabajar, si es que le toca trabajar. Ok, bueno, pues haciendo alusión a esta venida, nada más ni nada menos que estamos tratando con la clase de escatología, que es profecía bíblica, hablando de Apocalipsis, de Daniel, de diferentes profetas. Y pues nos hemos concretado en las escuelas que pues predican los diferentes tipos de escuelas. Estamos hablando la que cree en el arrebatamiento parcial, la que cree en el arrebatamiento pre-tribulación, medo-tribulación y post-tribulación. Fíjense, esas fueron 4. Sin embargo, ahora estamos en la escuela que dice que no habrá arrebatamiento. Y pues yo ya se los comprobé para que usted se fije que lo que enseño no son chistes, no son cuentos. Yo le puse el iPad aquí
Y usted escuchó, no a un predicador, ¿verdad? Fueron varios. Y yo paré el video a la mitad. Había más. Más gente que se está burlando del arrebatamiento. Cristo no viene, esa es una mentira, una falacia, esa es una mala interpretación bíblica. Dicen, pero Cristo viene, hermano. Cristo viene. He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor. Amén. ¿Y qué estuvimos hablando? Dijimos, había un tópico que decía, otra de las razones que esta escuela tiene para negar el arrebatamiento de la iglesia es que para ellos no tiene sentido que después que la iglesia haya alcanzado una posición de reino, pues Cristo la arrebate y le deje todo esto al diablo. Hablamos también que había parábolas que nos hacían entender que esta gente las interpreta como que si fuese la iglesia. Sin embargo, ya dijimos que no es la iglesia, sino que es la nación de Israel. Perfecto. Precisamente, ayer estaba hablando creo que fue con Diego, hablando del arrebatamiento, creo que fue. Y yo les explicaba, le digo, Diego, solamente por sentido común, échale cuentas a lo que nos han enseñado respecto a las 10 vírgenes, le digo. Nos han enseñado que las 10 vírgenes, todas, son la iglesia. Así, ya, sellado, es la iglesia. Pero entonces yo le digo, se supone que toda aquella persona que es iglesia es nacida de nuevo, es hija de Dios, son lavadas con la sangre del Cordero, si pecan, abogado tienen, o sea que no pierden su salvación, sino que se arrepienten y se reconcilian, etcétera, etcétera. Pero no hay una pérdida de salvación, sino que cuando el cristiano peca, ¿qué es lo que pierde? En vez de la salvación, la comunión. Entonces yo le dije, no tiene sentido que nos hayan enseñado nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros pastores, hoy en día nuestra gente que conocemos en diferentes iglesias, que nos digan que las 10 vírgenes son la iglesia. Porque para mí, ya en el sentido profundo, para mí la Biblia me enseña que la iglesia, si es iglesia, no se divide porque es iglesia. Sin embargo, las 10 vírgenes, usted la ve que 5 se quedan y 5 se van. Entonces no es la iglesia. Porque el que es iglesia, se vaya en pecado o se vaya sin pecado, sigue siendo iglesia, hermano. Es como si yo pregunto en este momento, hoy no hay vía Facebook, pero si no hasta preguntaría en vivo. Dígame quiénes o cuántos van a estar en santidad cuando Cristo venga. Dígamelo. A cómo va el cristianismo, dígamelo. Y gente nacida de nuevo, que está viviendo con doble cara. Dígamelo. Ahora, si Cristo se pone a esperar que de manera cronológica en el continente americano, en el continente africano, en Europa, Asia, el Caribe, etcétera, todo el mundo, todo el cristiano se ponga en santidad cronológicamente todo el mundo, mi pregunta es, ¿cuándo Cristo va a venir? Jamás. Porque eso no va a pasar. Y una clave que esta me la regaló el Señor a mí, y ahora yo se la doy, ya se la di, se la vuelvo a dar, que yo entendí esto. Nunca vamos a ponernos en santidad de manera cronológica. A nivel mundial todos están en santidad. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma madurez y los mismos años de cristiano. Si pudiéramos decir, bueno, todos vamos en cronología creciendo porque todos nos convertimos al mismo tiempo y todos vamos caminando, pero no es así. Hoy cientos se están convirtiendo. Mañana se van a convertir otros. Entre esta gente convertida hay homosexuales, hay lesbianas, hay prostitutas, hay borrachos, hay sicarios, hay drogadictos, hay de todo. Algunos de ellos reciben un milagro instantáneo de paz. Dejaron todo. Fui drogadicto hoy, acepté a Cristo. Mañana ni cosquilla me hace la marihuana, la cocaína, la heroína. No quiero, lo aborrezco. Pero hay otros que viven un proceso de limpieza. ¿Sabía usted eso? Y que con todo y eso, yo sé porque sé de clínicas cristianas, que son clínicas cristianas, que estos que se están rehabilitando,
hoy aceptaron a Cristo, pero el día de mañana siguen teniendo pequeñas dosis de drogas para ir depurando su cuerpo. ¿Sabía usted eso? Porque saben, los que están encargados de la clínica cristiana, sean pastores, sean personas de Cristo, saben que si le quitan la droga de una, ¿qué va a pasar para el día siguiente ese hombre? Muere. Entonces, pues que no me digan que todos nos vamos a poner en santidad cronológicamente. Aleluya. Bueno, el siguiente tópico fue hablando de la escuela que dice que no habrá arrebatamiento. Este tópico dice, ¿cómo se debe entender el reino de Dios? Ya lo vimos. Y yo dije, inciso A, se debe de entender el reino de Dios como la vida de Dios en el individuo, haciendo Dios una transición del reino de las tinieblas al reino de la luz. En otras palabras, ¿cómo se debe entender el reino de Dios? Se debe entender que Él nos trasladó o nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así se entiende el reino de Dios. De lodo, de lo sucio, de la porquería, nos sacó a lo limpio y nos lavó con su sangre y nos sigue limpiando en nuestra alma, en nuestra mente por su palabra. Inciso B. ¿Cómo se debe entender el reino de Dios? Inciso B. Cuando operamos en el poder y la autoridad del Espíritu como representantes y embajadores del reino, destruyendo y quebrantando el gobierno de Satanás. Ahora, aquí está una respuesta para nuestra vida. Esto lo enseñé un poquito más profundo la semana pasada. ¿De qué me sirve haber sido trasladado del reino de la luz al reino de las tinieblas si no estoy quebrantando absolutamente nada los planes de Satanás? Por eso es de que hay muchos cristianos que están sentaditos. Y cuando digo sentadito, no me refiero físicamente. No me refiero a que usted viene a sentarse a la iglesia, porque a eso viene, a escuchar palabras. Se para cuando le dicen párense. Viene a sentarse, a escuchar. Sino me refiero de que muchos podemos estar sentados espiritualmente. No estamos caminando. La palabra, ¿sabía usted que la escritura en el libro de los Salmos dice que la palabra de Dios corre? Ella no se para. La palabra de Dios es vida, es espíritu y siempre está caminando la palabra de Dios. Alguien está predicando en el mundo y la palabra de Dios sigue avanzando, avanzando, avanzando. El que se puede estancar es usted. Soy yo. Por eso, Griselda, por eso, Diego, César, hablando de los que van a la escuela, hablen palabra, hablen palabra. Porque en las escuelas, ¿qué se habla? A la escondida de los maestros, o a veces enfrente, obscenidades, groserías, tonterías, majaderías. Hagan que corra la palabra, abran sus labios, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios corre, pero si nadie la pronuncia, va a estar estancada. No porque la palabra de Dios se estanque en sí, sino porque el Señor necesita de nosotros. Necesita de nosotros, ¿sabía eso? ¿Quién la va a pronunciar? ¿A quién va a convencer el Espíritu Santo si nadie va a escuchar? Por eso el libro de Isaías dice eso, ¿verdad? ¿Y quién oirá si nadie les predica? Ahí estamos. Y gloria a Dios por los que vienen los domingos, los felicito y los bendigo. Y mientras ellos predican, a veces yo estoy ahí en mi pequeña oficinita estudiando, me acuerdo de ellos. Señor, bendícelos, dale gracias, pon palabra en ellos. O sea que, sea que se conviertan o no, hermano, ustedes sigan soltando la palabra. Suelten palabra para que venga y haga vida. O cree vida en los corazones muertos, en los espíritus muertos. Ustedes sigan. Y les animo a los demás, a los que están durmiendo un poquito más los domingos, levántense, vale la pena. Por las almas, vale la pena. Bueno, eso fue el inciso B de cómo se debe entender el reino de Dios. ¿Sí apuntaron? El A y el B. Bueno, ahora vamos.
Voy a seguir desglosando y dando a entender un poquito más el B. Déjeme, me introduzco más. Cuando operamos en el poder y la autoridad del Espíritu como representantes y embajadores del reino, destruyendo y quebrantando el gobierno que Satanás tiene en un área o lugar específico en un momento determinado. Dichas manifestaciones, ¿cuáles? Las que el Espíritu produce en nosotros. Dichas manifestaciones no se les pueden llamar, ni afirmar, ni entender como la consumación total del reino, porque no es de nosotros el finalizar ni determinar el tiempo del reino. No hay tal cosa como el hablar de un reino presente en todas sus extensiones y todas las esferas basadas en la autoridad, poder y señorío que tiene y se manifiesta en la iglesia. Todas las manifestaciones que se puedan dar en la iglesia a causa de su posición son adelantos de los poderes de la vida del reino. Hebreos 6:5. Esto fue lo que Jesús le entregó a la iglesia, poder y autoridad para manifestar el reino y darlo a conocer, no para consumarlo. Que estamos enseñando que esta escuela que dice que no habrá arrebatamiento, ellos dicen que nosotros como iglesia vamos a consumar el reino de Dios aquí, pero no. A nosotros se nos dio el poder y la autoridad no para consumar el reino, sino para establecer el reino, ¿se acuerdan? Para venir predicando el reino de los cielos. Entonces, no para consumarlo. Mateo 16:18 al 19 y Hechos 1:8. Cuando Jesús dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios está entre vosotros, lo que quiso decir fue: he aquí la máxima representación del reino de Dios, dando testimonio de él mismo, por causa del poder del Espíritu que se manifestaba en él. De no ser así, habría una gran contradicción en lo que registra Mateo 25:1, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos será, ¿ok? Que es tiempo futuro. La posición de esta escuela, la del reino presente, es lo que se denomina como el Kingdom Now, el reino ahora, el reino presente, ¿ok? Y usted, oiga eso, estamos en el 2018, pero usted busque, creo, prédicas del 2014, del 2012, quizá el 2015, eso era su mero apogeo. El reino ahora, pide y recibe, pacta con Dios, eso estaba, hermano. Ahorita ya se calmó. Le decía a mi esposita: oye, es tu ¿cómo se le dice? Tu conciudadano, el de Miami, el más famoso. Digo, ya está medio apagado, ¿verdad? Que ya no se oye mucho. El otro de Guatemala, el conciudadano de mi hermano, Dari, están medio apagados los profetas ahorita, ¿verdad? Los más famosos. Sí están en las redes sociales y todo, pero ¿verdad que ya no están de moda los congresos proféticos y apostólicos como antes? No, hombre, usted se encontraba a los profetas hasta en la esquina tirados, por todos lados. A mí me tocó, oiga, yo conozco, no que él me conoce a mí, pero yo conozco personas que salieron, digo el nombre, bueno, no está mal, no lo voy a decir, de una iglesia grande por ahí que había en la Congress, que salieron de ahí, personas jóvenes, que estudiaban, no sé, 2-3 meses o no sé cuánto, pero ya decían: soy el profeta fulano de tal. Y salían y que hablaban en lenguas, pero siempre sus lenguas eran repetidas. Me tocó conocer de otras iglesias y lo mismo, hermano. Soy profeta, otros apóstoles. Ya nadie quería ser pastor, y en este momento pues nadie quiere ser pastor, porque se nos acostumbró tanto al apóstol y al profeta que nadie quiere salir a las calles a evangelizar, nadie quiere ser evangelista. ¿Y cuánta necesidad hay de evangelista hoy en día? Porque si se fijan ustedes, los grandes congresos hoy se están haciendo a puerta cerrada, en grandes escenarios, en el Miami Arena, en qué sé yo, en estadios, pero usted se va a dar cuenta que no están llenos de gente incrédula, sino de gente de las mismas iglesias. Se llenan esos encuentros proféticos y apostólicos. Es la iglesia reuniéndose. Ya no hay evangelismo. Ya, ¿dónde está Gigi Ávila? Se nos fue. A Dios sea la gloria por ese hombre que Dios lo usó. Billy Graham se nos fue.
Luis Palau ahí nos queda, tiene un cáncer, le está creyendo a Dios. Hace 1 año, 2 años quizás salió ahí en la pantalla, en YouTube, en Facebook Live, diciendo: oren por mí, Luis Palau, oren por mí, dice, se me ha detectado un cáncer. Pero esos eran los grandes evangelistas que sí decían al mundo se iban a todos lados donde Dios los mandaba: Cristo te ama, Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora ya no se habla de Cristo murió en la cruz del Calvario, ya no se habla resucitó, ya no se habla es por su sangre. No, ahora todo el énfasis es empodérate, empodérate y gloria de Dios. O sea, todo a mí, al ego, al engrandecerme. ¿Y dónde quedó el sacrificio? No hay poder si no hay sacrificio. No hay gloria si no pasas primero por la sangre de Cristo. Eso es una vil mentira. Ok, me predican medias verdades. El poder de Dios, el reino de Dios ahora, aquí está así. Pero hay mucha gente que escucha eso, pero no lo pasan por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y esta gente levanta la mano: soy cristiano, pero recibieron un poder, una emoción, un X, pero nunca recibieron el verdadero evangelio, que era la salvación por Cristo. Ay, bendito Jesús. Y yo le invito, hermano, métase a estudiar estas cositas, porque así como me preguntaron el día sábado que salí con mi esposa, con esta pareja, y me preguntaron, me confrontaron, le va a tocar a usted, hermano. La gente no tiene dirección y le van a hacer preguntas: ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Etcétera. Tiene que tener palabras concisas, contundentes, la palabra de Dios. Ya se lo he dicho. Todas las manifestaciones que se puedan dar en la iglesia a causa de su posición son adelantos de los poderes de la vida del reino. O sea, que todo lo que ahorita estamos viendo en cuestión a gloria de Dios son adelantos solamente. Lo que viene es fuerte, es grande. Cuando Jesús dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios está entre vosotros, lo que quiso decir fue: he aquí la máxima representación del reino de Dios, dando testimonio de él mismo. Por causa del poder del Espíritu que se manifestaba en él, de no ser así, habría una gran contradicción en lo que registra Mateo 25:1, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos será. Sabemos que todavía no está la manifestación de ese reino. ¿Por qué? Ahí le va. La posición de esta escuela, la del reino presente, es lo que se denomina como el Kingdom Now. Ellos creen que la iglesia fue llamada a ser adelanto del establecimiento del reino milenial. Tal posición es falsa y descartada por Jesús en sus enseñanzas o en su enseñanza. Él afirmó con toda veracidad que su reino no es de su reino no es de este mundo. Y tenemos pastores estableciendo el reino de Dios ahora, el Kingdom Now. Y Cristo dice: mi reino no es de este mundo. ¿A dónde nos vamos? O con Cristo, la declaración de Cristo, o la de todos estos profetas. Mi reino no es de este mundo. Es decir, Él no reinará bajo este sistema, ni es el tiempo de Dios para tal acontecimiento. Jesús rechazó toda posibilidad de ser rey o que lo coronaran como tal. Fíjense, el Señor Jesucristo nunca permitió que lo coronaran como rey mientras Él estuvo en la tierra. A ver, si hablamos de reino, ¿por qué el Señor Jesucristo no aceptó? Sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que Él vino a proclamar el Evangelio de la cruz y el Evangelio del reino. Pero ¿por qué en ese entonces, cuando lo quisieron coronar, lo quisieron levantar como rey, e incluso Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús no aceptó en ese momento? Le voy a dar una idea haciéndole esta pregunta para que abra su mente y la entrene a que piense más cuando vengan preguntas como esta. Si yo digo: tengo un reino,
aquí está mi reino. ¿Creen ustedes que es posible que en un reino gobiernen dos reyes? ¿Verdad que siempre se ha conocido que cuando hay un reinado un reinado es porque tiene un rey? Ahora, el Señor Jesucristo cuando vino en ese tiempo aquí a la tierra, ¿por qué no aceptó ser el rey? ¿O por qué no podía en ese momento ser el rey? Bueno, usted lo dijo porque ese era el reino de Satanás. ¿Qué ibas a decir tu hermana Griselda y usted, hermana Carmen? Porque cuando le dijo, estaba allá en el monte, o sea, cuando lo subió, dice, ¿verdad?, hasta lo más alto, le dijo, si me adorares, todo esto será tuyo. O sea, que primeramente ahí estamos viendo que el reino, o sea, él no podía adorar el mundo, porque entonces ahí él rompería ya, ahí en ese momento rompería principios. Entonces él sabía que un día él iba a ser el rey de reyes, el señor de señores para su tiempo también. Sí. Cuando sea primeramente, pues no, como dice usted, no podía reinar en el mundo él, porque no era del mundo, como nosotros dice su palabra. Estás en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces él estaba, anduvo en la tierra, pero él no se dejó llevar por lo del mundo, ¿no? Amén. Ok, sí están contestando correctamente. ¿Por qué el Señor Jesucristo no reinó cuando se le ofreció el reinado? Cuando los judíos, oh salve, oh rey, Osana, Osana, que en el hebreo, ¿cómo era? Hoshana, Oshana, Osana. ¿Qué quiere decir? Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Osana, al rey que vive. Entonces, él no permitió, pónganme corona, no. Porque aquí había un intruso. Aquí había alguien que tenía la autoridad de este mundo, que se la entregó a Adán. ¿A quién? A Satanás. Satanás es el que gobierna este sistema. Quiero que entiendan esta parte, ¿ok? Porque cuando usted puede leer la Biblia, el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, no es de que el diablo hace lo que él quiere con el mundo, con la esfera terrestre. Quien la gobierna es Dios. El que mete su mano negra y tiene mucha, ¿cómo se le dice? Influencia, gracias, es en el sistema. En el sistema. Pero Dios gobierna en la naturaleza, Dios gobierna este mundo, Él hizo lo más. Es de Él todo esto, los cielos y la tierra es de Él. Cuando decimos que el diablo es príncipe de este mundo, de este sistema, por eso hay que ir a las traducciones del griego, del hebreo, porque podría leer alguien, no, es que el diablo es el rey de este mundo. Cristo, quítale al diablo del mundo. No, te va a decir Dios, tranquilo, si el mundo es mío, yo controlo, yo sé lo que pasa en el mundo. ¿Ok? Nomás una aclaración por si las dudas. Entonces, felicidades por contestar correctamente. Mira lo que dice Juan 18, 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Se lo aclaró a Pilato. Ahora vayan conmigo a Juan 6, 12, 15 y dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, escuchen, y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. Ay, si Jesucristo caminara en el orgullo, si Jesucristo caminara aprovechándose de la gente, Él mismo se engaña, mi Cristo. Yo discierno que estos me van a coronar. Ellos acaban de mirar que acabo de hacer un milagro de panes, de peces, y no solamente le di de comer a 100, a 200, a una multitud. Y cuando la Biblia dice eran como 5,000 hombres, digámoslo así, 3,000 hombres o 5,000 hombres, y casi siempre dice sin contar mujeres y niños. Y ustedes saben que normalmente las mujeres son más que los hombres siempre, y por los niños un montón de chigüenos, una chapulinada. Ahora, si eran 5,000 hombres, échele cuenta. Yo le echo cuenta un mínimo de 12,000, 15,000. Mínimo. Era bastante gente, y nomás usted vaya y vea la película de Jesús. Ya si no lee la Biblia, pues ahí dice, esto pasó, ya se me había olvidado la Biblia. Entonces ahí va a mirar cómo se multiplica. Entonces dice él, discernió, miró, observó que toda esta gente se quedó, wow. Y entre ellos, oye, este sí es el profeta que debía venir, este sí es el Hijo de Dios. Ya lo iban a coronar. Y entendiendo y discerniendo esto, dice la palabra que mejor Jesús dijo, hay unos vidrios, no vemos, porque estos son unos idólatras. Me van a querer poner ahorita que se le podía, ¿verdad? Podrían postrar ante él, que hubo gente que se le postró, como la mujer del perfume, y Jesús no le dijo no me adores, sabiendo que él es Dios. La dejó, porque aquí es donde también entramos en la otra enseñanza. Jesús no es Dios. Si Jesús no fuera Dios, no permitiera la adoración como un buen hombre de Dios. ¿Cuánta gente se le postró a Pedro? ¿Cuánta gente se le postró quizá a Pablo? No recuerdo a qué otro hombre de Dios. Y él dice, no, nosotros no somos dioses como buen hombre de Dios. Cristo como buen hombre de Dios, perfecto. Si no hubiese sido Dios, no te me postres. Y ahí da a conocer que sí es Dios, porque de algunas personas Él recibió adoración. Ahí está otra clave para los testiguitos, amaditos de Jehová. Bueno, avanzamos. El Kingdom Now tiene creencias similares a los de los judíos sionistas. Y si usted quiere comprender un poco más qué es el sionismo, pues métase a YouTube, que ahí va a tener una información grandísima. Es un movimiento político que, el sionismo, es un movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el restablecimiento de su patria para el pueblo judío en la tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno